Imagínate esto. Nace un niño y, en ese mismo instante, se decide que no es un ser humano. Roma. Siglo I después de Cristo. La época de Nerón, cuando los palacios brillan con oro y la vida humana vale menos que una esclava de cocina. Si nacías en el templo de la diosa Cibeles, no te registraban. No te bautizaban. No te ponían nombre. Simplemente, no existías. La dejaron junto al altar, entre sangre, cera y piedra fría. Sin nombre. Sin canción de cuna. Sin futuro. Pero la vida es más obstinada que cualquier prohibición. Ella sobrevivió. Esta historia no trata de dioses ni de héroes. Es una historia sobre el silencio. Sobre cómo puede matar, y como un simple, todavía estás ahí, puede devolver la vida. Imagínese, la llevan a través de la Roma nocturna. Los adoquines de piedra absorben el sonido de las ruedas, las antorchas proyectan manchas de luz sobre las paredes de mármol. Cada destello es como una mirada ajena que no se aparta. Detrás, un templo, el frío y el miedo. Delante, un mundo en el que ni siquiera la luz significa seguridad. No la llevaron para salvarla. La llevaron para utilizarla. En Roma, un niño nacido en la esclavitud no tiene elección. No le preguntan qué quiere ser. Simplemente le asignan un destino. Ahora no pertenece a la diosa, sino a la mujer a la que en la ciudad llaman la señora de las señoras. La emperatriz. El palacio parece un mundo donde incluso el silencio brilla. Oro. Púrpura. Mármol. Pero para ella es una jaula, solo que con mejor iluminación. En la casa del poder no existe el después. Solo hay órdenes y obediencia. El esclavo no tiene derecho a negarse. Ni siquiera le pertenece su respiración. No le enseñan a hablar. Le enseñan a ser un cuerpo. Espalda recta. Hombros más bajos. Respira más suavemente. Cada movimiento es una señal de sumisión. La esclava mayor le susurra. Muévete como una sombra. No mires a los que están por encima de ti. No dejes rastro de tu paso. ¿Alguna vez han intentado hablar sin voz? Ella aprendió precisamente eso. Hablar con los hombros. Dar las gracias con un paso atrás. Pedir solo con una inclinación de cabeza. La palabra es un riesgo. Y una esclava no puede correr riesgos. La sirvienta perfecta es aquella a la que no se oye. El silencio es su lenguaje. Cada mañana la lavan como si fuera un recipiente. Agua fría. Piedra bajo los pies. Aceite. Cepillo. No es ternura, es un procedimiento. La desnudez es una prueba de propiedad. No la adornan. La borran. Ojos sin brillo. Labios sin sonrisa. Piel sin olor. ¿Alguna vez has tocado a alguien no por ternura, sino por obligación? Ella aprende a no estremecerse cuando manos ajenas se deslizan por sus hombros. A no preguntar, ¿por qué? A no preguntar nada. Porque preguntar significa ser. Al atardecer, su cuerpo conoce decenas de gestos. Pero ningún movimiento propio. Los dedos son para cosas ajenas. Los hombros, para cargar. La voz, para el silencio. Y cuando se cierran las puertas con el cerrojo, ella se queda sola. Oscuridad. La pequeña luz de una lámpara. 10 respiraciones y de nuevo silencio. Mañana todo se repetirá. Pero en algún lugar bajo la piel aún respira algo. Apenas audible. Un sonido casi prohibido. El palacio dice, calla. Y ella, incluso sin voz, responde. Estoy aquí. Imaginen la noche. No la oscuridad, sino el silencio que oprime el pecho. El aire está inmóvil, como en un recipiente sellado. El pestillo metálico hace clic y el mundo se reduce a una habitación sin ventanas. 10 cuerpos. Unas pocas respiraciones. Ni una palabra. Olor a cera, sudor y miedo. No es un castigo, es el orden. En el palacio, la noche no es para descansar. Es solo una pausa entre órdenes. La esclava no duerme, se apaga. Como una lámpara que volverán a encender por la mañana. Dicen que si la puerta se abre por la noche, es mala señal. Alguien se irá. No volverá. Y nadie preguntará a dónde. Y cuando la puerta se abre de nuevo, el mundo no es más grande. Simplemente se ven de nuevo las paredes. Su lugar está cerca, pero en ninguna parte. Detrás de la cortina. Junto a la columna. Junto a la puerta. Ella es parte del interior. Como un jarrón. Como una antorcha. Como una piedra.
¿Han visto alguna vez a una persona a la que nadie ve? Así es como vivía. Estaba cerca del poder. Pero para el poder era como el aire. No le daban las gracias. No la llamaban. No tenía derecho a sentarse. No tenía derecho a cansarse. Su cuerpo lo sabía todo. Excepto cómo pertenecer a sí mismo. A veces, la emperatriz le ordenaba que se colocara frente al espejo. No se veía a sí misma, solo una sombra detrás de un rostro ajeno. Y entonces, por primera vez, un pensamiento prohibido apareció en su mente. Si desapareciera mañana, alguien notaría que ya no estoy. Y luego, de nuevo, el ritual. Purificación. Aceite. Silencio. Sirve. Respira. Calla. Pero una noche, cuando se apagaron las lámparas, oyó un susurro a su lado. ¿Todavía estás aquí? No era una orden. Ni un grito. Era una llamada. Y, tal vez, fue entonces cuando, por primera vez, sintió que aún estaba viva. En el palacio, la noche siempre huele a miedo. Incluso cuando ya no temes nada. Se despertaba cuando alguien a su lado dejaba de respirar. Sin gritos. Sin preguntas. Una esclava no tenía derecho a morir, solo a desaparecer. En Roma lo llamaban, transferencia. Como si la cosa simplemente hubiera cambiado de dueño. No borraban el nombre, porque nunca lo había habido. En el palacio, cada día podía ser el último. Pero nadie se daba cuenta. No se contaban las vidas. Solo se contaban las sombras. A veces, cuando llevaba agua, el reflejo de la lámpara temblaba en la jarra. Y le parecía que alguien la miraba desde allí. Quizás aquellos que ya habían desaparecido. O quizás ella misma, otra más de ellos. ¿Alguna vez han visto cómo se borra la presencia? No con la fuerza, sino con la indiferencia. Así es como desaparecían. No en llamas, sino en silencio. Y ahora, otro mundo. El nuestro. Fotografiamos a los niños. Nos alegramos de sus primeras palabras. Guardamos cada sonrisa. Y en Roma, un niño ni siquiera tenía derecho al cansancio. Nadie le preguntaba, ¿has dormido bien? Nadie la veía como una persona. Desde el primer día le enseñaron a callar. Cuando desapareció la esclava mayor, nadie reaccionó. Simplemente dejó de existir. Y otra persona ocupó su lugar. Igualmente en silencio. Igualmente con precisión. Desde entonces, cuando se cerraba el pestillo, ella sabía que cada noche alguien podía no despertarse. Y comprendió la regla principal del palacio. Existís mientras seas útil. Por la noche, cuando las sirvientas se reunían junto al agua, ella miraba su reflejo. Pálido. Sin ojos. Sin voz. Un reflejo que cada día borraban manos ajenas. Y, sin embargo, en algún lugar dentro de ella, comenzó a susurrar en silencio. Yo recuerdo. No sabía qué exactamente. Quizás el olor del templo. Quizás una voz que nunca había oído. Quizás simplemente la palabra, yo. En el palacio era peligroso tener memoria. Porque la memoria es el comienzo del nombre. Y el nombre es un paso hacia la libertad. A veces veía a niños libres. Corrían por el jardín interior, reían, se caían. Y nadie los castigaba. Le parecía extraño. Que a alguien se le permitiera ser niño. Hoy en día, a menudo olvidamos. Que la infancia es un privilegio. Discutimos sobre qué permitir y qué prohibir. Pero la esclava romana no tenía ninguna opción. No podía decir, quiero dormir. Ni siquiera podía pensar, quiero ser yo misma. Pero cuando miraba a los niños en el jardín, algo cálido nacía en su pecho. Parecido al dolor, pero más suave. Como una parte de la vida. Que se negaba a desaparecer. Quizás así es como nace el alma. En el silencio, donde no se le permitía existir. En el palacio, las sombras no se quedaban mucho tiempo. Las sustituían otras nuevas. Como frescos borrados y repintados. Nadie preguntaba dónde habían ido a parar las anteriores. La desaparición se convirtió en una costumbre. Tan fácil como respirar. Y tan aterradora precisamente porque ya no daba miedo. Una mañana, simplemente no la llamaron. No hubo ninguna orden. No hubo susurros. Nadie notó que la habitación estaba un cuerpo más vacía. Su cama no estaba vacía, porque ella dormía en el suelo. No recogieron sus cosas, porque no las había. No hablaban de ella. No la buscaban. No la recordaban.
Así es como se ve una verdadera desaparición. No es el cuerpo, sino el sentido. En Roma no contaban a esas mujeres. Porque solo cuentan la propiedad. Y, sin embargo, algo quedó. Las huellas de pies descalzos en el mármol. Una hendidura en la arcilla. El silencio que no volvió a su ritmo habitual. Alguien, tal vez otra niña. Tocó esa misma mancha de luz y sintió el frío. Como si la memoria se transmitiera al tacto. ¿Te resulta familiar hoy en día? Cuando hay personas cerca, pero no se las nota. Ahora imagínanos a nosotros. Nuestro mundo, donde la muerte tiene un nombre, un rostro, una página. Donde incluso una vida corta es una historia. Y entonces solo había silencio. Nadie dijo, ella existió. Porque para existir hay que tener un nombre. No la llamaban. Ni siquiera le pusieron un apodo. Solo, tú. Como una orden. Como un desafío. Como un borrado. Hoy enseñamos a los niños a pronunciar sus nombres. Nos enorgullecemos cuando dicen, soy yo. Y entonces, yo, era un delito. Una palabra por la que se podía desaparecer. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Pero ¿quién registra a aquellos a quienes nadie vio? Su historia no tuvo testigos. Pero quizá por eso ha llegado hasta nosotros. Como un susurro entre la piedra y el silencio. En Roma, el nombre significaba más que una palabra. Era la prueba de que existías. Un ciudadano tenía 3 nombres, praenomen, nomen y cognomen. Un liberto, 2. Un esclavo, ninguno. A lo sumo, un apodo por comodidad, Cyrus, Félix, Níger. Ella ni siquiera tenía eso. La llamaban simplemente, tú. Imaginen una vida sin tratamiento. Sin, hola. Sin, gracias. Sin, ten cuidado. Solo, tú trae. Tú haz. Tú cállate. Y cuando ella desapareció, ese, tú, simplemente pasó a otra niña. Nadie notó la diferencia. En el palacio lo llamaban, orden. Porque el orden en Roma era más importante que el alma. Incluso el silencio tenía su rango. Incluso la muerte, un horario. Ahora piensen. Vivimos en un mundo en el que todos tenemos derecho a elegir un nombre. Creamos perfiles, escribimos biografías, añadimos fotos. Dejamos miles de palabras, recuerdos, mensajes. Y ella solo dejó silencio. Y tal vez por eso ese silencio ha llegado hasta nosotros. Porque no todo lo que se borra desaparece. A veces solo espera a que alguien aprenda a escuchar. Han pasado 2000 años. El mármol se ha oscurecido. El imperio ha caído. Y su huella, una pequeña marca de un pie descalzo. Aún se conserva en la piedra que una vez fue el suelo del palacio imperial. Nadie sabe a quién pertenecía. Ningún historiador registrará ese nombre. Pero tal vez eso sea precisamente la justicia. Que por fin se vea. Porque mientras la recordemos, existe. Mientras alguien diga, ella. Su silencio tiene forma. Y si has escuchado hasta este momento, has hecho lo que nadie en Roma ha hecho. La has escuchado. Vivimos en un mundo donde cada infancia tiene derecho a expresarse. Donde preguntamos a los niños qué sienten. Donde la palabra, yo, no es un delito, sino el comienzo de la vida. Y tal vez por eso debemos recordar a aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de pronunciarla. Porque mientras hablamos de ellos, les devolvemos sus nombres. Su nombre nunca se registró. Pero ahora vive en su memoria. Y tal vez eso sea suficiente para decir, ella existió.